Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Mi nombre es Eli Ramírez, soy estudiante de la carrera de Contaduría Financiera en la Universidad Tecnológica de Honduras, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula. Actualmente estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por la catedrática doctora Carmen Durón. En la calidad de tarea estoy presentando este video relacionado al tema El vitalismo, el problema de la vida. Para ello, veamos un poquito del origen, ¿verdad? El vitalismo se originó en la filosofía griega cuando surgió en las ideas de Aristóteles. Este filósofo era quien hablaba de un principio vital o alma que distinguía a los seres vivos de la materia inerte. El vitalismo es una doctrina metafísica que postula la existencia de un principio vital que explica los procesos y funciones de la vida y que se opone al materialismo mecanicista. El vitalismo se desarrolló en Europa a finales del siglo XVIII como una reacción al fracaso mecanicismo cartesiano para explicar la singularidad de lo orgánico. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, el vitalismo se convirtió en una corriente de pensamiento filosófico biológico, ¿verdad?, que defendía la experiencia de un principio vital específico y se afianzó a comienzos del siglo XX ya en el terreno de la biología. El vitalismo trasciende a los fenómenos físico-químicos y sostiene que la diferencia primordial entre un ser vivo y un elemento inorgánico es la fuerza vital, un principio irreductible. También hablando un poquito más de su origen y como concepto, vemos que el vitalismo proviene del vocablo francés vitalismo y llegó al castellano con el nombre de vitalismo, como lo conocemos en la actualidad. El término se emplea para brindar una experiencia acerca de los fenómenos biológicos. Estos van más allá de la materia y por ende recurre a una fuerza que resulta propia de los seres vivos. De acuerdo con el vitalismo, los organismos vivientes disponen de una fuerza inmaterial vital que les permite diferenciarse de los objetos inanimados. Dicha fuerza no es la energía que reconoce la física, sino un impulso diferente que posibilita la vida. Para el vitalismo, por tanto, la esencia del ser vivo no radica en la materia, sino en el elemento que marca diferencia, que es aquello que el filósofo y escritor Henri Bergson llamó elan vital, que significa fuerza vital. Por tanto, este impulso no puede explicarse ni desde la química ni tampoco desde la física. La fuerza vital, como decía Bergson, puede asociarse a conceptos como espíritu o alma, y es que diferencia lo vivo de lo inerte. En este sentido, por ejemplo, podemos nosotros notar cuando una persona fallece, qué es lo que pasa con ella, ¿verdad? Básicamente pues pierde su fuerza vital, ¿verdad? El vitalismo es una doctrina filosófica y biológica que explica los procesos de la vida a través de un principio vital distinto a las fuerzas físico-químicas, ya que se opone al materialismo mecanicista, ¿verdad? Que estos sostienen que los fenómenos naturales, incluidos los seres vivos, pueden explicarse por leyes mecánicas y principios físico-químicos, ¿verdad? Y claro que no es así. El vitalismo se basa en que la vida es más que la suma de sus partes mecánicas y químicas. A diferencia, tratan de explicar los fenómenos, ¿verdad?, vitales exclusivamente a través de leyes físicas y químicas. El vitalismo introduce un concepto de una fuerza vital, ya que es única y también es inmaterial. Los vitalistas afirman que en los cuerpos vivos existe algo que no resiste el análisis físico-químico y que no puede ser explicado con bases, ¿verdad?, en el principio de la casualidad. En términos simples podemos decir que el vitalismo, ¿verdad?, es la condición de expresar vitalidad. Es decir, una persona vitalista sería aquella que expresa gran energía, motivación y alegría, ¿verdad? Es una persona llena de vida, ¿verdad?, de experiencia vital, ¿verdad? Sin embargo, el término vitalismo también agrupa diversas doctrinas de pensamiento, así como filosóficas y científicas.
Para esto veamos ahora el vitalismo en la filosofía, ¿verdad? Se ha expresado en diferentes corrientes y tiene distintas implicaciones, aunque parten del mismo principio. Podemos decir que también se conoce como filosofía de la vida. En la filosofía, en tanto, el vitalismo aparece como una tendencia que afirma que la vida carece en un fundamento exterior a ella. Para los filósofos de esta corriente, la vida no es meramente respuesta de los mecanismos racionales. En este sentido, se dieron al menos dos corrientes de vitalismo filosófico, ¿verdad? Miremos una de ellas, ¿verdad? La primera es aquella que propugna la exaltación de la vida desde el punto de vista biológico. A esto se refiere hablando de la naturaleza en sí. En esta corriente sobresalen elementos como la valoración del instinto, incluido el instinto de supervivencia, la intuición, el cuerpo, la fuerza y la naturaleza. Uno de sus teóricos a esta corriente sería el más reconocido filósofo Friedrich Nietzsche. La otra corriente es aquella que propugna la vida en un sentido histórico biográfico. En esta corriente podemos notar que sobresale la valoración de la experiencia vital en sí, es decir, el valor del conjunto de experiencias humanas que una persona acumula a lo largo de su existencia. En esta tendencia podemos mencionar al español Ortega Gasset. Ahora veamos el vitalismo en la ciencia. El vitalismo está relacionado con los estudios de la biología del siglo XVIII y surge como reacción al mecanicismo propugnado por diversos enfoques científicos del siglo XVII. En este sentido, la teoría vitalista fue desarrollada y defendida por Paul-Joseph Barthes, miembro de la escuela Montpellier en Francia. Para los pensadores de esta corriente existe una separación evidente entre el mundo vivo y el inerte, o sea, diferencia entre el mundo animado y el mundo inanimado. No se trata de un planteamiento religioso en sí, ¿verdad? Según la cual el ser humano está dotado de alma, lo cual puede ser entendido como un fenómeno sobrenatural, ¿verdad? Ahora veamos algunos estudiosos que han representado el vitalismo a lo largo de la historia. El nombre que más destaca es el de John Jacob Berzelius, quien era un químico nacido en Suecia en el año de 1779 y falleció en 1848. A este se le considera el principal propulsor de la corriente del vitalismo. Ahora, el principal difusor del vitalismo fue Xavier Bichat, nacido en Troyes, Francia, el 14 de noviembre de 1771. Otra personalidad muy reconocida que dedicó parte de su trabajo de investigación al vitalismo fue el que ya mencioné anteriormente, Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Nacido el 15 de octubre de 1844 en Alemania, y quien era filósofo, poeta, escritor, compositor, crítico musical, experto en estudios clásicos, etc. Su pensamiento referente al vitalismo era: el vitalismo es una doctrina que considera a la vida como el valor supremo y la fuente de todo valor. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué nos quiere dar a entender este filósofo con este pensamiento? Que la vida tiene un sentido biológico-cultural, es un impulso natural y es vivencia. Y su actividad se resume en tres puntos claves, que son la crítica a la moral, metafísica y a las ciencias positivas. Realmente este filósofo es una de las figuras más relevantes de la filosofía occidental. Precisamente se le enmarca en este movimiento: la vida es un valor fundamental. Su versión del vitalismo es que entiende la vida como lo único que cuenta con valor propio, ¿verdad? Y considera que el resto de los elementos pues sirven para la vida, así como añadiduras, ¿verdad? Ya lo demás es añadidura. Espero que les haya gustado este video. Hasta luego, amigos.